Vamos a estar recapitulando un poco lo que veníamos estudiando. Hace 3 domingos atrás, nuestro hermano Ricardo precisamente nos estuvo compartiendo acerca de consejos bíblicos para vivir en paz. Y pudimos ver ahí al final del capítulo 26 que Isaac demuestra tener un carácter pacificador. Era un hombre que no amaba lo material, un hombre que no estaba enfocado simplemente en exigir sus derechos, sino que estaba dispuesto a esforzarse por obtener la paz y seguirla. Pero vemos, hermanos, que a pesar de que el carácter de Isaac era muy piadoso en esa área, era un hombre pacificador, también vamos a estudiar el día de hoy que tenía muchas debilidades en su carácter. Las debilidades de Isaac se ven reflejadas principalmente en su hogar. Las falencias más grandes que vemos en este hombre de Dios fue que descuidó el ministerio más importante de todos, el ministerio de su familia, el ministerio del hogar. Génesis capítulo 26, cerrando ahí ese capítulo, vemos que hay una pequeña evidencia del problema que había precisamente con Isaac. Génesis 26, versículos 34 al 35, dice ahí: y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Recuerdan cómo fue la historia de amor entre Isaac y Rebeca? La estudiamos acá, ¿cierto? Detalladamente, estuvimos viendo varios principios importantes para la elección de pareja, pero parece que Esaú no imitó nada de eso. Yo me imagino a Isaac y a Rebeca preguntándose, pero ¿de dónde aprendió Esaú eso? ¿Quién le dijo que él podía tener novias o esposas que fueran de otros pueblos? Básicamente, Esaú entró en un yugo desigual. No solamente con una esposa, tuvo dos mujeres impías que fueron amargura, de hecho, para Isaac y para Rebeca. Y es lamentable. Yo me imagino a Isaac y a Rebeca discutiendo, pero qué mal ejemplo les dimos. Si nosotros vivimos, nosotros les contamos cómo fue nuestro proceso, cómo Esaú va a tomar esas decisiones. Y probablemente eso fue lo que causó también la amargura en el corazón de ellos. Más allá de que probablemente estas mujeres, al ser impías, pues no iban a adorar al Dios verdadero, al Dios de Israel, sino que iban a tener falsos dioses, pues realmente también iban a ser una amargura para sus padres, porque ellos no le dieron ese ejemplo. Pero tristemente, Esaú decidió desobedecer. Decidió entrar en un yugo desigual y no imitó al único patriarca que se mantuvo monógamo. Isaac es el único patriarca que tuvo una sola esposa hasta que la muerte llegó a su vida. Pero su hijo Esaú, y también vamos a ver que más adelante su hijo Jacob, no imitaron ese ejemplo. Y es algo lamentable, y eso demuestra que Isaac había fallado en algo muy importante, y era precisamente en discipular a su esposa y a sus hijos, que era el ministerio principal. Y eso podemos ver que continúa precisamente en el capítulo 27 que vamos a estar estudiando la mañana de hoy, Génesis capítulo 27. Vamos a leer los primeros 10 versículos y comenzamos con oración. Dice en Génesis 27:1: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo:
He aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado, para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, te damos muchas gracias por este pasaje de la Escritura. Gracias porque podemos aprender, Señor, más acerca de la vida de este patriarca Isaac. Gracias porque podemos aprender mucho, Señor, acerca de su obediencia, acerca de su fe, acerca de que fue un hombre pacificador, pero también, Señor, tu palabra nos muestra cuáles fueron sus debilidades, cuáles fueron sus falencias, cuáles fueron esas cosas, Señor, en las que Isaac no cumplió a cabalidad con lo que era tu voluntad, Señor. Oramos para que tú nos ayudes a aprender de los errores de Isaac para no caer en los mismos, para poder vivir, Señor, una vida que realmente esté alineada a tu perfecta voluntad para el hogar, para la familia, que ese es ese primer ministerio que tú nos has encomendado a cada uno de los esposos y padres que están hoy acá, Dios. Oramos para que solo tú, Señor, seas exaltado por medio de la exposición de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces aquí podemos ver justo después de que se menciona que Esaú estuvo en un yugo desigual o en 2 yugos desiguales con 2 esposas que no eran parte del pueblo como tal de Dios. Parece que ahora Isaac quiere bendecir a su hijo. Eso es algo bastante extraño porque uno pensaría, pero si está en desobediencia, ¿por qué lo voy a bendecir? Pero parece que a Isaac eso no le importaba. Ellos, Isaac y Rebeca, se habían acostumbrado hasta cierto punto a vivir en un hogar dividido. Por eso el primer punto que vamos a estar viendo la mañana de hoy es que un hogar dividido es un peligro espiritual. Un hogar dividido es un peligro espiritual. Saben que desde que estos jóvenes, Jacob y Esaú, desde que ellos eran niños más bien, había una preferencia que ellos no solventaron. Ya Isaac en Génesis capítulo 27 está viejo. Y eso quiere decir que vivieron 40 años por lo menos en los que siguieron manteniendo esa preferencia. Los padres, en vez de criar a sus hijos en mutuo acuerdo, buscando ejercer o reflejar el principio de una sola carne, pues no lo hicieron así. Lo que lo que Isaac y Rebeca hicieron fue mantenerse divididos. En Génesis capítulo 25 podemos ver de dónde nace esa preferencia. Génesis 25, verso 27, dice, y crecieron los niños, está hablando ahí de Jacob y Esaú, dice, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Pueden ver el problema de las preferencias? Isaac estaba contento pensando, bueno, Esaú me va a dar un festín de comida, un festín gastronómico. Y Rebeca estaba pensando, bueno, pues Jacob me va a ayudar un poco con las tareas del hogar, no va a ser tan pesada la carga. Entonces, cada uno tenía una preferencia. Y es algo de lo que debemos evitar. Aquellos que tienen más de un hijo tienen que tener mucho cuidado, porque no pueden simplemente tener preferencia por uno y de alguna manera menospreciar al otro. La Biblia manda a los padres a que amen a sus hijos por igual. No debería haber preferencias. Pero parece que Isaac y Rebeca no lidiaron con ese asunto. Llegó Isaac hasta su vejez, perdió ya la vista y aún así seguía con una preferencia muy marcada por su hijo Esaú. Hermanos, ¿saben que ese no es el principio que Dios ha establecido para el matrimonio? Hay muchas personas que piensan, bueno, pues yo tengo un matrimonio de 30 años, 40 años y gloria a Dios por eso, mucho tiempo,
Pero la meta no es simplemente permanecer casados. La meta en el matrimonio es reflejar la relación que hay entre Cristo y su iglesia, que están íntimamente unidos entre sí. ¿Saben que desde el principio, desde antes que el pecado entrara en el mundo, en Génesis capítulo 2, podemos ver que se estableció el principio de ser una sola carne? Génesis capítulo 2, verso 24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Es triste ver que muchos matrimonios simplemente se han dedicado a convivir. Conviven, viven bajo un mismo techo, casi que son como una especie de socios o de empresarios. Hay una sociedad ahí en la casa y simplemente hablan cuando tienen de pronto que ajustar algunas cuentas o para cuadrar un asunto personal y ya. Pero ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que vivan en unidad, que se esfuercen en eso. La unidad no es algo natural en nosotros, porque es mucho más fácil o mucho más cómodo la independencia. Vivimos bajo un mismo techo, pero cada uno por su lado. Yo con mis cosas, con mi agenda, con mis ocupaciones, mi esposa con las ocupaciones de ella, y nos vemos en la noche. Y dormimos bajo el mismo techo. Pero eso no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que haya unidad. Y esa falta de unidad que había entre Isaac y Rebeca eventualmente propició el pecado de Jacob, que vamos a estar viendo más adelante. Saben que en Efesios capítulo 5 hay un principio también que yo creo que si todos los matrimonios vivieran este principio, realmente tendríamos una tasa de divorcio mucho más baja de la que se ve hoy en la actualidad. Efesios capítulo 5, en el versículo 28, miren lo que dice ahí el apóstol Pablo por revelación del Espíritu Santo. Efesios 5, verso 28, dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Yo creo que este solo principio tiene el poder para transformar muchos hogares. Que un hombre entienda: no, mi esposa no es mi socia, mi esposa no es mi sirvienta, mi esposa no es mi secretaria, mi esposa no es mi desahogo sexual. Mi esposa, en cierto sentido, soy yo mismo, es mi propia carne. Cuando pensamos de esa manera, realmente vamos a ser diligentes en amar a esas esposas. Y para amar a nuestras esposas hay que conocerlas. Y para conocer a las esposas hay que pasar tiempo con ellas. Requiere intencionalidad. Un matrimonio que viva en unidad no es simplemente el resultado de la inercia. No es algo que naturalmente ocurre, es algo para lo cual hay que trabajar. Muchas personas piensan: bueno, como yo tuve un buen proceso de noviazgo, yo fui mentoreado por mis pastores, yo tuve la aprobación de mis padres, yo hice todo un proceso en la iglesia donde yo traté al máximo de cumplir la palabra de Dios en mi noviazgo, en mi proceso previo al matrimonio. Entonces, eso quiere decir que mi matrimonio va a ser exitoso. ¿Saben que el mejor ejemplo que tenemos en la palabra de un proceso de elección piadoso, sabio, fue precisamente la forma como Isaac y Rebeca se unieron? Pero el buen proceso de elección de pareja no garantiza un buen matrimonio. De la misma manera, hay personas que tal vez no han tenido el mejor proceso para llegar hasta el matrimonio, pero que trabajando, esforzándose en la gracia de Dios, logran cultivar un carácter o un matrimonio en unidad. Y deberíamos esforzarnos en eso. Los maridos que están acá, ustedes deben esforzarse por conocer a sus esposas. ¿Cómo van a amar a sus esposas si no las conocen? ¿Cómo van a amar a sus esposas si no pasan tiempo con ellas? Es muy importante y es algo en lo cual hay que trabajar. Colosenses capítulo 3 nos muestra precisamente que hay un trabajo conjunto. Un buen matrimonio, un matrimonio que viva en unidad, es el resultado de que ambos cónyuges estén trabajando, esforzándose en la gracia para vivir conforme a la palabra de Dios.
Colosenses capítulo 3, verso 18, dice ahí la palabra. Colosenses 3, versos 18 y 19 dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Por qué creen que hay mandamientos específicos para cada uno? ¿Por qué no simplemente dice, bueno, ámense, ya? El apóstol Pablo, exacto, está haciendo un énfasis de acuerdo al rol de cada uno. Y le está diciendo a las mujeres casadas, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Porque la tendencia muchas veces de las mujeres casadas es no vivir en sujeción. De hecho, vamos a ver qué fue lo que le pasó a Rebeca. Rebeca quiso saltar la autoridad de su esposo y quiso maquinar todo un plan para que el que recibiera la bendición fuera Jacob. Pero ella debía esperar realmente en la promesa de Dios. También vemos que se le habla a los maridos y les dice: amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Eso nos muestra una tendencia. Los hombres tendemos a ser ásperos. Tendemos a no ser muy cariñosos, a no ser de pronto expresivos en nuestro amor. Pero lo que Pablo está diciendo es, así no debe ser un marido cristiano. Un marido debe amar a su esposa y no ser áspero con ella. Decía un consejero de parejas, me gusta mucho esa frase, él dijo: el jardín del matrimonio debe ser cultivado constantemente. El matrimonio conlleva una ardua labor de amor. Requiere trabajo constante y diligente. Ambos cónyuges deben esforzarse por hacerse bien. Cosas sencillas, oigan esto, como orar juntos, dar palabras de ánimo y agradecimiento, sacar la basura, lavar la loza, ser detallistas, entre otras cosas, contribuyen al florecimiento del jardín. Es importante y es algo en lo que debemos trabajar todos los esposos, mantener unidad en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Entonces pregúntate a manera de reflexión, ¿tú tienes un matrimonio en unidad? ¿O al igual que Isaac y Rebeca, en tu casa cada uno va por su lado? Cada uno ama al hijo que quiere, cada uno planifica su vida por aparte y simplemente están conviviendo. Es una buena pregunta para hacernos. ¿Qué acciones específicas estás haciendo tú para esforzarte en cultivar un matrimonio que refleje el principio de ser una sola carne? El matrimonio de Isaac y Rebeca no reflejó eso. Reflejó que había división. Era un hogar dividido. Uno por un lado queriendo bendecir a un hijo y otro por otro lado queriendo bendecir a otro hijo. Pero eso no era el diseño de Dios. Saben que hoy en día uno de los elementos que más división trae en los hogares es precisamente este aparato. Hoy en día hay maridos que pasan más tiempo en las redes sociales que compartiendo con sus esposas. Y es lamentable eso. De la misma manera, hay esposas que pasan más tiempo mirando lo que les manda ahí el algoritmo de las redes sociales que compartiendo con sus esposos. Y es lamentable. Porque la Biblia no nos dice ama el celular. La Biblia sí dice ama a tu esposa. Las mujeres también deben amar a sus maridos. Entonces los maridos que están acá, pregúntate, ¿estás amando a tu esposa como Cristo amó a la iglesia? O tal vez estás amando más el celular. O estás amando más tu privacidad, ¿no? Yo me alejo, yo por allá no llego, sino ya cuando mi esposa esté cansada para despedirme, no hablar con ella y dormir. Las esposas que están aquí, ¿te estás sujetando a tu esposo como al Señor, como conviene al Señor? ¿O te estás sujetando más a los deseos de este mundo? A lo que este mundo tal vez te está trayendo. Los hijos también que están acá. Hijos, ustedes están distanciándose de sus padres por estar metidos en el celular. Es que estoy chateando, papá. Es que estoy hablando con alguien. Es que ahorita no tengo tiempo. Eso trae problemas en el hogar. Es algo realmente lamentable. Hay personas que aman más una pantalla
que a la mujer de carne y hueso que Dios les dio. Y es algo muy triste. Y las consecuencias de eso eventualmente surgen. Vamos a ver algunas de ellas. Génesis capítulo 27 en el versículo 6. Esta división que había entre Isaac y Rebeca fue el cultivo perfecto para que Jacob floreciera en su pecado y engañara precisamente a su papá. Génesis 27, verso 6 dice: entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Aquí vemos a Rebeca planificando todo. Muchas veces cuando llegamos a este pasaje pensamos: uy, pero ese Jacob era tramposo, era engañador, pero la mente maestra detrás de todo fue Rebeca. Esa mujer piadosa que llegó virgen al matrimonio, que fue una mujer que parecía ser una buena esposa, ahorita se está comportando realmente de forma muy manipuladora. Está usando a su hijo para lograr el fin que ella quiere. En vez de haber hablado con su esposo, en vez de haberle recordado, porque recuerden que Rebeca recibió la promesa de que el mayor serviría al menor. Ella debió haber descansado en el Señor. ¿Saben que Dios podía haber permitido que cuando Esaú salió a de pronto cazar lo que le había pedido Isaac, no encontrara nada? Dios es soberano, Dios lo podía haber hecho así, sin necesidad de que Rebeca mintiera, sin necesidad de que ella maquinara todo este plan maquiavélico donde el fin justifica los medios. Ella está buscando activamente ir en contra de la voluntad de Dios. Es probable que Rebeca pensara: no, ese Isaac, si no me hacía caso cuando era joven, ahora que está viejo, ciego, más terco todavía, ¿no? Eso toca a mi manera. Toca es más bien diseñar yo un plan para lograr mi cometido. Pero saben que en últimas ese actuar de Rebeca solamente evidencia un actuar en su carne, donde además no solamente está pecando ella, sino que está siendo partícipe del pecado a su hijo. Y es algo de lo que las mujeres también deben guardarse acá. Ustedes no deben tratar de forzar o hacer que sus esposos hagan lo que ustedes quieren, utilizando a sus hijos para eso. Saben que no solo Rebeca estaba mal en todo este engaño. Si nosotros seguimos leyendo, podemos ver también que Jacob espiritualmente también estaba muy mal. Génesis capítulo 27, verso 11 dice: y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. ¿Cuál era la preocupación de Jacob, según el texto? Que lo descubran. Él estaba preocupado no si lo que iba a hacer era la voluntad de Dios o no, sino: pero qué tal que me descubran. Mamá, pero qué tal que se den cuenta que realmente yo no soy tan velludo como mi hermano, y qué tal que eso me traiga maldición y no bendición. La preocupación de Jacob en este momento era respecto a las consecuencias de lo que el pecado iba a traer, pero no estaba viendo que realmente estaba haciendo algo indebido delante de Dios. Saben que una evidencia de un verdadero arrepentimiento es que no estamos lamentándonos por las consecuencias de lo que hicimos. Nos estamos lamentando por haber ofendido a Dios. Y hay una diferencia total en eso. Hay personas que piensan: bueno, yo nunca voy a buscar consejería bíblica porque qué pena con el pastor que él se entere. No, qué pena contar nuestras intimidades, nuestros problemas.
O sea, prefieren quedarse en el pecado porque aman en últimas el pecado, a de pronto exponer un poco, ir a la luz y permitir que la palabra de Dios les guíe. Y es algo lamentable. Una persona no debe estar preocupada por las consecuencias del pecado tanto como sí debe estar preocupado por haber ofendido a Dios. Y tristemente Jacob demuestra en este versículo que su preocupación principal era ser descubierto. ¿Qué tal si me pillan, mamá? ¿Qué tal si se dan cuenta que no estoy haciendo las cosas bien? Su preocupación, lamentablemente, no era estar deshonrando al Señor, sino las consecuencias del pecado. Seguimos leyendo ahí en Génesis 27, en el verso 13 dice, y su madre respondió. Miren la respuesta de Rebeca. Aquí se puede ver un poco lo manipuladora que ella había sido. Génesis 27, 13, y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. En otras palabras, Jacob, no te preocupes. Si alguien tiene que recibir una maldición, voy a ser yo. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba, y tomó Rebeca los vestidos de Saúl su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Aquí podemos ver ahora a Rebeca siendo insistente. Le está diciendo a Jacob, Jacob, ¿tú estás preocupado que tal vez te descubran? No te preocupes, yo asumo la responsabilidad, pero vamos adelante. No estoy dispuesta a renunciar al plan que tengo. Estaba realmente comprometida con lograr su objetivo. Y es probable que Rebeca pensara en estos momentos, yo necesito que se cumpla la palabra de que el mayor servirá al menor. Y como mi esposo es tan terco, como él está amando siempre a ese Esaú que se va todo el día por fuera de la casa, él no lo va a hacer voluntariamente, tal vez necesita que yo le ayude. Es probable que Rebeca pensara, al igual que Sara en su momento, que Dios necesitaba algo de ayuda para cumplir con su palabra. Porque vemos capítulos más atrás en Génesis 25, cuando ella estaba con esos dolores de parto, teniendo a Jacob y a Esaú en su vientre, ella oró al Señor y el Señor le respondió con la promesa de que el mayor serviría al menor. Génesis capítulo 25, versículo 22 dice, y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Ella había escuchado esa promesa, y parece, por la insistencia que ella tiene, que quería de alguna manera ayudar a Dios. Ella no quiso descansar y esperar, bueno, si esa es la palabra de Dios, el Señor hará la obra en su tiempo y a su manera. Ya quiso tal vez ayudar un poco a que la palabra se cumpliera. Hubiese sido mucho más sabio de Rebeca simplemente hablar con su esposo y haber recordado esa palabra. Amor, recuerda lo que Dios me dijo cuando estaba embarazada. Es el mayor el que servirá al menor. Deberíamos bendecir a Jacob. Y Dios podía haber usado una simple conversación, una buena comunicación matrimonial para haber cumplido su propósito sin necesidad de hacerlo de esta manera pecaminosa. Pero saben que eso nos enseña algo más, y es que para Dios el fin no justifica los medios. La premisa de Maquiavelo era el fin justifica los medios, y vivimos en una sociedad maquiavélica, donde mucha gente está dispuesta a hacer lo que sea para obtener sus propósitos, porque dicen, lo importante es el fin. No importa lo que yo tenga que hacer, no importa si tengo que robar, no importa si tengo que cometer un pecado, pero lo importante es obtener aquello que anhelo. Pero aquí podemos ver a la luz de la palabra que es algo en lo que el Señor no se goza en absoluto. En la palabra de Dios
El fin importa, pero los medios también importan. No es obtener algo a cualquier precio, es obtener algo a la manera de Dios, en el tiempo de Dios y bajo la voluntad de Dios. Tristemente, esta actitud de obtener la bendición cueste lo que cueste, influenció mucho a Jacob, de tal manera que él terminó también actuando de forma maquiavélica. El segundo punto que vamos a ver en esta mañana es que Jacob miente para obtener la bendición. Jacob miente, y no solo una vez, no solo 2 veces, incluso no solo 3 veces. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 27, versículo 18 dice: entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Recuerden que Isaac está ciego en este contexto, ¿no? Y está preguntando, bueno, ¿quién eres, hijo mío? Verso 19. Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. Primera mentira. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Isaac escuchó eso, pero esa voz como que no era realmente la voz de Esaú. Verso 20, entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y aquí viene la segunda mentira. Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Ahora, además de mentiroso, está usando el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios para justificar su mentira. No, es que fue Dios. Es que Dios me proveyó. ¿Sí ven cómo las mentiras en última se convierten en una bola de nieve? Cuando una persona dice una mentira, generalmente va a tener que decir el doble o el triple de mentiras para tapar las mentiras que ya dijo. Y eso se convierte en una bola de nieve incontrolable. Por eso la mentira debería estar fuera de la vida del cristiano, fuera de la vida de todas las personas. Nadie realmente debería mentir. Seguimos leyendo. Génesis capítulo 27, verso 21. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Isaac seguía con la duda, porque la voz era la voz de Jacob, pero estaba palpando o quería palpar ahora para darse cuenta si realmente se trataba de Esaú. Verso 22, y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, verso 24: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, otra vez mintiendo: yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Muchos comentaristas entienden de que este beso que Jacob le va a dar a su padre Isaac fue como la cuarta mentira, porque era un beso engañoso. Era un beso haciéndole creer que él era Esaú cuando realmente era Jacob. Pero hermanos, aquí podemos ver cómo Jacob, lleno de un espíritu maquiavélico, pensando, bueno, tengo que obtener el fin que deseo, cueste lo que cueste, terminó mintiendo en contra de su padre, terminó armando una bola de nieve de mentiras, cuando realmente la palabra nos habla muy claramente acerca de quién es el padre de mentira. El padre de mentira no es Dios, el padre de mentira es Satanás. Juan capítulo 8, verso 44. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
La caída del ser humano espiritual ocurrió por una mentira. Satanás le dijo a Eva, no morirás. Y Eva tragó la mentira y las consecuencias las seguimos viviendo hoy por hoy. Mucha gente que dice, no, pastor, es que a mí me tocaba mentir, porque es que si yo no mentía me tocaba pagar mucho impuesto y eso es injusto. ¿Cómo así que yo voy a pagar tanto en una declaración de renta? No, yo tuve que ajustar, maquillar un poquito las cifras. O algunos dicen, no, es que yo tenía que mentir porque es que me cogió el tránsito y yo estaba en pico y placa y yo que le decía a ese hombre, pues no, me tocó pues decirle una mentira, que es que yo iba para la clínica, que es que, pues. Y muchos se justifican, muchos usan el fin para justificar la mentira. Entonces, no, es que yo tenía que evitar una multa de tránsito, o algunos dicen, no, es que si no, no me asignaban el subsidio del gobierno. Y pues yo llevo ahorrando tanto tiempo, ¿cómo voy a perder ese subsidio? No, me tocó, tuve que mentir. Otros dicen, bueno, pues es que me tocaba mentir porque es que si no, no me contratan. Es que en todos los trabajos piden experiencia. Yo no tengo experiencia, pues me tocó poner ahí que yo tenía unos cuantos añitos que realmente no tengo, pero bueno, para que me tengan en cuenta. Hermanos, bíblicamente hablando, el fin no justifica los medios. Si usted obtiene algo por medio de una mentira, no lo llame bendición. No diga que yo he sido bendecido con un crédito hipotecario cuando la información que le diste al banco es falsa. Eso no es una bendición de Dios, eso es un pecado. Y por más de que al final el fin o logres tu objetivo, como de hecho vamos a ver, que en últimas Jacob sí recibió la bendición. Pero la consecuencia de todas estas mentiras que está diciendo va a venir y lo va a pagar caro Jacob. Y lo va a pagar caro Rebeca. Y lo va a pagar caro el mismo Isaac. ¿Por qué? Porque están planificando, maquinando algo que va en contra a la voluntad de Dios. Hermanos, la realidad es que Dios no requiere de nuestras mentiras para bendecirnos, en absoluto. Dios no necesita que usted peque para bendecirle. Si usted tiene que pecar para obtener algo, tenga por seguro que eso no es de Dios. Eso es contrario a la palabra. Proverbios capítulo 6 nos muestra, de hecho, la severidad con la cual el Señor ve la mentira. Proverbios capítulo 6, versos del 16 al 19, dice ahí la palabra, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Pueden ver cuál de esas cosas se repite? La lengua mentirosa en el verso 17 y luego en el verso 19 dice al testigo falso que habla mentiras. Son cosas que Dios aborrece, cosas que Dios mismo abomina. De hecho, la Biblia nos muestra en el libro de Apocalipsis que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios demanda que el mentiroso pague. Entonces pregúntate a manera de reflexión, ¿tú has creído la mentira de que el fin justifica los medios? ¿Tú estás dispuesto a hacer lo que sea con tal de obtener tus propósitos? ¿O estás reflexionando en que Dios utiliza los medios correctos para que tú puedas alcanzar genuinamente su bendición? ¿Estás llamando bendición a cosas que obtuviste con mentiras? ¿Estás diciendo Dios me bendijo cuando realmente el proceso para llegar a esa supuesta bendición realmente fue el proceso de pecado? Porque realmente, hermanos, a la luz de la palabra, nosotros no deberíamos mentir. ¿Qué acciones específicas estás haciendo en tu vida para evitar que la mentira del pecado entre? Para que el pecado de la mentira entre. ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás llenando de la palabra de Dios? ¿Estás siendo lleno del Espíritu Santo para no engañarte a ti mismo, para no creer mentiras, para no decir mentiras a otros?
Si queremos ver genuinamente la bendición de Dios, no podemos pecar para obtener lo que queremos. Lo tercero que podemos ver ahí en esta historia de Génesis capítulo 27 es que Jacob recibe una bendición sustitutiva. Jacob recibe una bendición sustitutiva. La bendición que recibe Jacob no era para él. En su mente, Isaac estaba pensando que la bendición iba a ser para Esaú, que era el hijo, de hecho, a quien él amaba. Entonces, esta bendición que no era originalmente para Jacob es el medio que Dios utilizó para que Jacob fuera partícipe del pacto abrahámico o de la promesa dada por Dios a su abuelo. Y eso es interesante porque mucha gente lee esta historia y dice, bueno, pero al final se cumplió la voluntad de Dios. Y bueno, sí, es verdad. Dios en su soberanía tiene el poder aún de encaminar las malas decisiones, las decisiones pecaminosas de los hombres para cumplir con su voluntad, eso es cierto. Pero eso no implica que el proceso por el cual ellos llegaron a esa bendición fuera correcto. Eso quiere decir más bien de que el Señor, a pesar de ellos, a pesar de su pecado, fue fiel a su promesa y mantuvo la bendición. Génesis capítulo 27, verso 27 dice, y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Isaac se acerca, recibe el beso, también engañoso, de Jacob y empieza a oler. Y se da cuenta que el olor que percibía era el olor de las vestiduras de Esaú. ¿Saben que eso nos apunta a algo? En la Biblia hay figuras o hay tipos. Isaac en este momento está siendo una figura o un tipo de Dios. Dios ha decidido enviar a su Hijo Jesús al mundo, a su Hijo amado, con quien Él tiene complacencia. Lo envió al mundo para morir en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y cuando uno de nosotros, que somos pecadores, inmundos, sucios, somos como Jacob en esta historia, somos vestidos con la vestidura de justicia de Cristo, el Padre nos ve a nosotros y no ve la gran lista de pecados que hay en nuestra contra, sino que huele la fragancia de Jesús. Y el Señor al vernos ya no nos ve con la montaña de pecados que hay, que hemos cometido, sino que ve a su Hijo amado y nos bendice en Cristo. Por eso la Biblia dice que somos bendecidos en Jesús. Somos escogidos en Él. Es en Cristo donde podemos tener verdadera bendición. Esa bendición sustitutiva que recibió Jacob, en últimas, apunta a la mayor bendición que ha recibido la humanidad entera, que es la persona de Jesucristo. Efesios capítulo 1, vamos ahí. Efesios capítulo 1, versículos del 3 en adelante. Presten atención a cuántas veces aparece la expresión en Él, en Cristo. Efesios 1, verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito,
el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pueden ver cómo se repite vez tras vez, en Cristo, en Él. Él es la razón principal por la cual podemos ser bendecidos. Porque en nuestra carne todos somos Jacob. Todos somos engañadores, mentirosos, tramposos, inclinados a hacer el mal, maquiavélicos. Pero Dios, en su gracia, en su amor, envió a su Hijo Jesús. Y aquellos que depositan su fe en Cristo reciben verdadera bendición espiritual. Saben que no importa si un papa establece que se pueden bendecir parejas del mismo sexo, porque la verdadera bendición bíblicamente está en Cristo. Si una persona está fuera de Cristo, se está viviendo una vida apartada del diseño de Dios, esa persona no está bendecida. No importa si la iglesia llamada más grande del cristianismo los bendice o no. Lo que importa es que la bendición está en Cristo. Es en Cristo, es en Él. Así como Isaac bendijo pensando que Esaú era el que estaba ahí, bendijo a su hijo amado. De la misma manera, el Señor ha bendecido a la humanidad por medio de Cristo. Y todo aquel que viene a Él es partícipe de verdadera bendición espiritual. Saben que la bendición de este pacto abrahámico no fue algo exclusivo para los judíos. Mucha gente ha caído en una especie de idolatría hacia Israel, pensando que solo ellos son el pueblo escogido, solo ellos van a recibir salvación. Pero a la luz de la palabra, la bendición de Abraham o el pacto abrahámico se extiende también a los gentiles. Gálatas capítulo 4, versículo 13 dice, Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús, óigase bien, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por la fe podemos ser partícipes de la bendición que recibió Jacob, porque en últimas esa bendición está conectada al pacto abrahámico. Es la bendición de Abraham. Y Jacob sabía eso. Probablemente la razón por la cual él mintió fue porque él sabía que Dios había hablado a su abuelo Abraham diciendo que la descendencia que él iba a tener iba a ser grande y que aquellos que pusieran su esperanza en el Señor iban a ser salvos. Saben que la Biblia nos dice que Dios es un Dios santo, santo, santo. Dios no puede tener comunión con el pecado. Esa es la realidad. Y si nosotros hemos pecado, hay una distancia infinita de separación entre Dios y los hombres. La única forma en que esa brecha pudiese ser cerrada, o la única forma en que fue cerrada esa brecha, fue por medio de la persona de Jesucristo. Es como si el Señor dijera, bueno, voy a tomar todos tus trapos de inmundicia, todas tus mentiras, todos tus engaños, todo lo que has hecho contrario a mi palabra, lo voy a clavar en la cruz del Calvario. Y aquello que Jesús hizo perfecto, aquello que Jesús hizo viviendo sin mancha, va a ser colocado a tu cuenta por la fe. Eso es lo que se conoce como el glorioso intercambio. El glorioso intercambio. Cristo tomó nuestros sucios zapatos para de esa manera poder vestirnos a nosotros con zapatos completamente limpios. Él tomó los harapos de nuestra injusticia y nos vistió con vestiduras blancas, aun cuando no lo merecíamos. ¿Para qué? Para así poder bendecirnos y hacernos partícipes de la bendición de Abraham. Romanos capítulo 5, en el versículo 1. Romanos 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una persona justificada es alguien que ha sido declarada justa a nivel legal. Es una persona que en su naturaleza no es buena, porque la Biblia misma nos dice que no hay justo ni aun uno. Pero los que son justificados, los que son declarados justos, ellos reciben eso por causa de la fe, por haber creído. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Déjame preguntarte, ¿tú tienes paz para con Dios? ¿Tú has sido justificado? ¿Tú realmente puedes decir que todos tus pecados han sido clavados en la cruz del Calvario y que ahora vives para tu Salvador? ¿Que has experimentado una nueva vida? ¿Has sido regenerado? ¿Eres una nueva criatura en Cristo Jesús? Es algo en lo que deberíamos meditar. La Biblia dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Deberíamos preguntarnos eso. ¿Realmente estamos viviendo como aquellos que han sido bendecidos en Cristo? Apocalipsis capítulo 7, me encanta ese pasaje. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Otra vez, esto es una antesala de lo que es la adoración celestial. Apocalipsis 7, verso 9 dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Miren la vestidura, dice, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. ¿Cómo así de que gente de toda lengua, toda tribu, vestidos con ropas blancas? Eso solo puede ocurrir por causa del Evangelio. El Evangelio es lo único que puede convertir a una persona sucia, a una persona llena de maldad, en alguien justificado, en alguien que ha recibido vestiduras blancas. Tal vez tú estás aquí hoy y tú has sido como Jacob en esta historia. Tal vez tú has sido un mentiroso. Tal vez tú has pensado que el fin justifica los medios. Tal vez tú has hecho trampa para obtener lo que a ti te parece que es correcto. Pero el llamado de Dios para ti hoy es que recibas las vestiduras de Jesús. Esas vestiduras que vienen por causa de la fe. Solo así podrás experimentar una verdadera bendición. Una bendición que no tiene nada que ver con cosas materiales. Una bendición que tiene que ver con estar a cuentas con Dios y convivir para el propósito para el cual fuiste creado. Porque el ser humano no fue creado para que viva para sí mismo. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados para la gloria de Dios. Y hasta que no vivamos ese propósito, vamos a estar insatisfechos en este mundo caído. Porque fuimos creados para lo eterno. Fuimos creados para algo que tiene mucho más valor que el polvo. Génesis capítulo 27, yo creo que eso es una invitación a realmente degustar esto, que no simplemente quede en nuestras mentes como información teológica, sino que realmente podamos vivirlo. Génesis capítulo 27, parte de la bendición que le da Isaac a Jacob. Génesis 27, en el verso 28 dice, Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció, luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. Aquí vemos que parte de esa bendición fue precisamente hablarle de las grosuras, de la abundancia que hay en Dios. Y eventualmente eso tuvo un cumplimiento literal con el resurgimiento de la nación de Israel, pero en últimas también apunta a una realidad espiritual. Y es que solo en el Señor hay verdadero gozo.
Solo en el Señor hay verdadera plenitud, solo en Él hay verdadera abundancia. Y nótese que Jacob recibe esta promesa en el verso 29, dice: sé Señor de tus hermanos. ¿Cuántos hermanos tenía Jacob? Uno. Dice ahí: y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. ¿Cuántos hijos de la madre física, al menos, de Jacob había en ese momento? Uno también. ¿Por qué el plural entonces? ¿Por qué habla de hermanos? ¿Por qué hijos de tu madre? Porque esta bendición no se limitaba simplemente al linaje físico. Esta bendición es una invitación para todos los pueblos, para todos aquellos que realmente quieran experimentar verdadera abundancia, verdadera grosura en Cristo Jesús. Hay un salmo que me encanta, vamos a leerlo. Ya con esto termino. Salmos capítulo 34. Salmos 34, me encanta porque es una invitación del salmista. Es como el salmista llevándonos a cuestionar y a realmente probar las delicias que hay en el Señor. Salmos capítulo 34, verso 8, dice ahí la palabra gustad. Es un imperativo: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Yo quiero hacerte la misma invitación hoy. ¿Qué tal si tú gustas? ¿Qué tal si tú pruebas por ti mismo? ¿Qué tal si tú experimentas que Dios es quien dice ser? ¿Qué tal si tú te determinas a probar las palabras del salmista que dice: dichoso el hombre que confía en Él? Mucha gente piensa que el propósito de su vida es ser feliz, pero no se da cuenta que la verdadera felicidad está en Cristo. La verdadera dicha está en confiar en el Señor. ¿Qué tal si tú pruebas lo que dice en el verso 10? Dice: los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Tal vez usted tenga escasez, tal vez usted pase por dificultades, pero si usted está en Cristo, no le falta ningún bien. Porque aún la muerte es un bien. Lo único que la muerte le puede hacer a un cristiano es unirlo a su Salvador. Nada más. Entonces la verdadera bendición está en Cristo. Vivamos para Él y permitamos que sea el Señor quien realmente gobierne nuestras vidas para provecho espiritual de nuestras almas. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por permitirnos, Señor, estudiar tu palabra. Gracias porque aprendemos, Señor, de los errores que cometieron Isaac y Rebeca al estar viviendo en un hogar dividido, en un hogar donde cada uno estaba haciendo lo que bien le parecía. Padre, oramos para que tú guardes nuestros matrimonios, para que nos ayudes a trabajar diligentemente por la unidad. Ayúdanos a reflejar el principio de ser una sola carne. Ayúdanos a caminar contigo de la mano. Ayúdanos a recordar que tú eres un Dios que se interesa no solo por el fin, sino también por los medios. Ayúdanos a recordar que no podemos justificar el obtener un bien usando la mentira, usando trampas, usando engaños. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos si hemos estado en eso. Y más bien, Padre, que podamos cada día reconocer que tú eres un Dios que obra en la luz. Un Dios que demanda de nosotros honestidad, demanda de nosotros un carácter íntegro. No tenemos que mentir para adquirir nada, porque sabemos que todo aquello que viene de ti realmente traerá plenitud y gozo a nuestras almas. Dios, oramos para que podamos ser parte de esa bendición sustitutiva. Si hay personas, Señor, que no te han conocido, Padre, que hoy sea el día en que puedan ser vestidos por los trapos de justicia, que puedan ser vestidos con las vestiduras blancas de santidad. Padre, que cada día, Señor, podamos aferrarnos más a Cristo y que podamos gozarnos en el hecho de que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, Padre, para que nadie se gloríe.
Padre, ayúdanos, Señor, a ser partícipes de esta bendición de Abraham por medio de la fe, y que cada día de nuestras vidas, Señor, podamos honrarte y exaltarte con todo nuestro ser, Dios. Oramos cada una de estas cosas, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.